ayudaros a vivir con ilusión lo que San Juan de la Cruz nos propone en su texto de la subida del Monte Carmelo. Os dije que ese primer aviso que daba en el capítulo 13 del primer libro de la subida, lo tuviéramos siempre como muy presente, porque justamente diríamos de alguna manera el haber creído que eso lo teníamos fácil y que lo habíamos más o menos asimilado, nos ha hecho despistarnos un poco. Ese primer aviso era que traigamos, vamos a ver, lo voy a leer tal y como él lo dice para no, traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo en todas las cosas, conformándose con su vida, la cual debe considerar para saberla imitar y haberse en todas las cosas como si hubiera Él. Este poder llegar a imitar a Cristo conformándose con su vida no es en lo externo, por supuesto, porque nadie va a poder estar ahora haciendo una vida semejante a la de Jesús, que vivió hace 2000 años y que tenía otros medios y otras circunstancias. Luego, el conformarse con su vida es desde los sentimientos interiores. Y ayer os estuve diciendo, fijaros, si realmente la segunda parte, ese de que para honra y gloria de Dios hagamos todo y por tanto lo que no sea para honra y gloria de Dios que no nos importe, eso no es fruto de una especie como de ascesis, sino de haber vivido la vida como la vivía Jesús. Conformarse con la vida de Jesús, es decir, realmente lo que no sea para honra y gloria de Dios, ¿qué puede llenar de mi vida? Nada. Nada. Me deja un hueco y vacío si realmente no lo vivo en esa dimensión que es la que me hace conformar mi vida con la vida de Jesús. Claro, en lo que sería externo, esto de los apetitos, de las apetencias sensibles, nos parece como que es más fácil el bueno, pues llegar a hacer una especie de vida semejante a la de Jesús. Pero ahora yo vengo a proponer también algo que me parece fundamental, y es frente a Dios. ¿Cómo vivo? Bueno, yo tengo una idea de Dios y trato de entonces obedecer a ese Dios que me da unas leyes, unos mandamientos, y entonces así Esa es la última y definitiva alianza con Dios, es decir, el camino por el que realmente me uno a Dios, o todavía es la vieja alianza, algo que no me identifica plenamente con Dios. Entonces, ahora es a lo que voy. Tengo que no solamente asimilar los sentimientos de Jesús de cara a las cosas externas, que lo que no sea por honra y gloria de Dios no lo quiero, etc., sino también en cómo vengo a realizarme en esa relación con Dios profunda, honda, que sea semejante a la de Jesús. Y aquí es donde quiero poneros un poco en esa tesitura de decir, es que realmente, si no vivimos de cara a Dios con las mismas, diríamos, formas de Jesús, nuestra relación no sería filial. Bueno, vendríamos a encontrarnos con Dios de ese modo, bueno, pues racional, en el que yo me pongo mi idea de Dios, entonces pongo los mandamientos, trato de hacer una especie de alianza con Dios más bien de tipo jurídico, porque yo respondo a lo que Dios me pide, porque yo tengo unas leyes, y entonces
esas leyes que cumplo me hacen sentir que Dios me tiene que escuchar, porque o realmente mi vida se abre plenamente a Dios en fe. Y esta es la actitud a la que quiero un poco esta mañana ayudaros a entrar. Luego esta tarde volveré a entrar un poco más sobre ello cuando hable de entonces cómo entender que Jesús es el Hijo de Dios a través de eso que sería la unión con Dios. O sea, Jesús es verdadero hombre y es verdadero Dios. Entonces, el descubrir cómo ese verdadero hombre llega a descubrir verdaderamente su ser divino es también un camino que tengo que aprender de Jesús. O sea, Jesús no es una parte, es el primogénito, es el primero de todos, pero está ahí para poderle poder como modelo, porque si no le pudiéramos poder como modelo, entonces, ¿para qué viene esa meditación de conformarse en la vida como Cristo y ver cómo se abría Él en las cosas? Pues ahí está. Este sería el camino. Bueno. Entonces os decía, dado que estamos teniendo que descubrir la verdad de la vida y no podemos hacerlo como en un bloque, porque aunque la vida toda es una, hay que como dividir para entendernos, pues ahora estamos viendo un poco las noticias, los conocimientos que me vienen al entendimiento. ¿Cómo conozco, cómo me viene la noticia de Dios? Por supuesto, por la que he oído, por la fe, Y lo que voy a decir ahora, probablemente que lo habéis leído ya también en el catecismo, pero es así. Al oído de Jesús, que es un niño y crece, para poder vivir la fe que le llega por el oído, ¿qué noticias le llegan? Las celestiales, las que el Padre le ponía. Eso es asunto, eso no es verdadero hombre. Entonces, ¿desde dónde Jesús abre su experiencia de Dios como verdadero hombre para llegar a descubrir que es verdadero Dios? Pues desde las noticias de María y de José. O sea, el niño Jesús aprende de María y de José a ser creyente, a tener esa fe que ellos tenían, María y José, en que había llegado el final de los tiempos porque aquel niño que cuidaban era obra del Espíritu Santo. Claro, eso no se ve materialmente, se ve por la fe que ellos tenían en que al final de los tiempos Dios actuaría por el Espíritu para crear ese ser único que sería Jesús, donde realmente se hacía presente ya, última y definitivamente, el Dios del amor que está buscando al hombre. Entonces, en ese crecimiento de fe es donde Jesús escucha a María y a José y crece y se desarrolla en esa fe que es la que tiene que conformar también mi vida. Cuando estamos diciendo para verme en todas las cosas como se comportaría Jesús, pues tengo que estar como descubriendo el crecimiento y el desarrollo de esa fe en ese niño Jesús que acaba descubriendo luego su labor y su misión para la que ha venido al mundo. Yo he sido enviado por el Padre, pero he sido enviado por el Padre dentro de este mundo creyente que es el que forjan de alguna manera María y José para Jesús, que así puede descubrir verdaderamente quién es Dios. Entonces, vamos a ir poco a poco. Voy diciéndoos esto para que vengamos a... Yo no estoy siguiendo el pie de la letra de San Juan de la Cruz, pero San Juan de la Cruz me ha dicho que trate de conocer la vida de Jesús. ¿Y qué es lo que ha ocurrido para conocer la vida de Jesús? Normalmente, cuando le está diciendo que hay que purificar el entendimiento para que las noticias que yo tenga de Dios
me unan a Dios y no me impidan el unirme a Dios, pues Él me va diciendo, Dios poco a poco nos va haciendo capaces de conocerlo a través de eso que ha sido un camino de meditación. Hemos meditado las verdades del Evangelio, hemos meditado también desde lo que sería la conciencia de el ser supremo que ha creado todo eso que nos ha servido para acercarnos a Dios, pero que, como dice San Juan de la Cruz, llega un momento en el que eso lo doy vueltas y vueltas y no me dice nada. Pero no me dice nada no porque no me dice nada, sino porque me lo ha dicho todo. Ya me ha puesto en camino para descubrir esa noticia amorosa de Dios. De alguna manera, tenemos que saber y creer que en esa noticia amorosa de Dios que me envuelve, es donde ha vivido Jesús la plenitud de su vida filial. Ya lo veremos sobre todo esta tarde, pero que no vengamos a pensar que Jesús vive su relación con Dios en una parte, porque Él es el Hijo de Dios, y luego nosotros como en otro camino. Si Él es verdadero hombre, tengo que considerar su vida para poderme comportar como Él se comportaba. ¿Y Él cómo se comportaba? Pues ciertamente en aquella noticia amorosa en la que se sentía envuelto por el amor del Padre, en esa noticia amorosa general, que por otra parte era la que iluminaba su vida, porque era la que le hacía descubrir quién era, pero iluminaba su vida de tal manera que, de alguna forma, la estaba viviendo en eso que San Juan de la Cruz llama la oscuridad de la fe. Esto es lo que nos parece imposible, pero es tan real que es así. O sea, Jesús vivió la oscuridad de la fe en un grado que yo no puedo alcanzar, porque el de Él es el único, el del Hijo de Dios, pero no del Hijo de Dios conceptualmente hablando. Ah, Dios es eterno, yo soy su Hijo. Eso es una mente que nos hemos creado que no responde a la vida. La vida de Jesús es vida de fe oscura. Quiere decir que su entendimiento racional, 2 y 2 son 4, Jesús lo usaba, ¿cómo no lo iba a usar? Pero sabía que ese conocimiento no era la conciencia de Dios. La conciencia de Dios se la daba la conciencia mística, es decir, la experiencia de vivir su comunión con el Padre. Y esa conciencia mística era la que le envolvía de ese modo general y amoroso. De repente podemos quedarnos un poco despistados, pero tenemos que decir, pero vamos a ver, ¿cómo se une el hombre a Dios? Pues a través de ese misterio de la comunión, que es la unión con Dios, que se da en fe a través de la experiencia mística. No a través de la escuela de teología donde me dicen quién es Dios y qué es el Hijo de Dios. Eso no puede ser, eso es la razón, la que de alguna manera se ha querido aproximar y ha hablado con esas categorías, Padre, Hijo y Espíritu Santo, racionalizándolas. Porque el Padre es un misterio, el Hijo es un misterio y el Espíritu Santo es otro misterio dentro del misterio trinitario. Entonces, vuelvo a lo que estaba en el principio. Traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo en todas las cosas. Pues vamos a imitarle en lo más fundamental, que es abrir nuestra conciencia, no la racional, 2 y 2 son 4, sino la vital. ¿Dónde está el sentido de mi vida? ¿Para qué vivo yo? ¿Quién me ha creado? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Pues mira a ver cómo lo vivió Jesús. Jesús se sintió llamado desde ese Padre que le enviaba para salvar al mundo. Pues esa conciencia de Jesús es la que yo tengo que ir adquiriendo para poder saber quién soy.
En San Juan de la Cruz, esto que estoy yo diciendo no lo dice tan explícito. Él solo va diciendo, para purificar el entendimiento de las noticias que no son Dios, tengo que dejarme llevar por ese camino de la meditación que me lleva a la contemplación y acabar en la noticia general, oscura y amorosa, que me envuelve y que me llena de paz. Y esa noticia es la presencia de Dios en mi vida. Así está Dios presente en mi vida. Pero eso, tengo que, si quiero seguir lo que ha dicho San Juan de la Cruz, animarme a vivirlo considerándolo en Jesús. Trate de conformarse con la vida de Jesús, porque la vida de Jesús es la que tiene que dar la razón de mi vida. Yo tengo que vivir la vida en la misma dimensión que la vivió Jesús, abierto al Padre. Y claro, eso de repente me parece como que es una especie de cosa imposible, pero es la única real. O sea, no podemos llegar a una experiencia cristiana de fe auténtica si no es identificándonos con los sentimientos de Jesús. Y esos sentimientos no solo son los sensibles, pues que ya queremos que todo sea para honra y gloria de Dios, que si yo me voy a tomar un caramelo, pues sea para honra y gloria de Dios, que si yo voy a comer... No, sino que si yo voy a vivir mi vida de fe abierto a Dios, que la viva con esa conciencia que la vivió Jesús. Porque esa conciencia con que la vivió Jesús es la conciencia con la que verdaderamente se hace el hombre auténtico. No la racional, que por la racional puedo pensar que Dios es autor de todas las cosas y que tiene que ser el principio y el fundamento de todo y que por tanto, vale, todo lo que queráis me lo da la razón, pero me lo da la razón no para llevarme al Dios de nuestro Señor Jesucristo, sino al Dios de mi cabeza. Y ese muchas veces lo que me trae es una imposibilidad de cumplir lo que me parece que Dios quiere, que me hace la vida imposible. Lo que Dios quiere solo es que yo viva mi vida de hijo de Dios. Y para eso me mandó a Jesús, su Hijo, para enseñarme el camino. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Quien viene a mí, pues ya tiene el camino y el acceso al Padre. Pero si no es por Jesús, no. Entonces, por eso es tan importante este consejo primero de San Juan de la Cruz. Traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo, no externamente solo, sino también en sus sentimientos más hondos, en cómo vivió verdaderamente su vida humana, siendo al mismo tiempo el Hijo de Dios. Pero eso no le hace aparte, sino que le hace primogénito, primero entre nosotros. Y nosotros, imitándole porque tratamos de conformar nuestra vida a la suya, llegamos a esta experiencia de Dios. Por eso, en el camino de la unión con Dios, que es esto que trata San Juan de la Cruz de enseñarnos en el libro de la subida, el saber llegar a este estado, que es el dejar que la conciencia se me llene, no de ideas, no de formas, sino de noticia general, algo que me envuelve y que es amoroso y que me da paz. Eso es llegar a ese punto central en la experiencia de Dios. Ahí es donde ha llegado en el libro segundo, cuando ha querido ir conduciendo el alma hacia la unión con Dios. Cierto que luego después vendrá a dar un montón de capítulos, señales, para decir cómo efectivamente las noticias que me llevan de Dios no me pueden unir a Dios si no es esta. Porque yo tenga muchas ideas que me vienen porque de repente he tenido como revelaciones de Dios. Pues esas noticias que pudiéramos llamar sobrenaturales no me unen a Dios si no las paso por este filtro que os vuelvo a decir es el llegarme a la noticia general, oscura, amorosa, que me une a Dios. Esa es la que tiene que constituirse
como el punto, como la meta. Todo lo demás puede ayudarme, pero si no lo oriento a eso, mal. Si me quedo con que yo ya tengo idea clara de lo que es Dios porque he recibido una gracia extraordinaria y estoy viviendo desde ella, eso no es Dios. Dios es esto otro, quedarme envuelto en una noticia amorosa, que me ciega porque la vivo en fe. Y en esa fe es donde realmente me identifico con los sentimientos de Jesús. Si no es con esa fe, mi identificación con Cristo acaba siendo poniéndole aparte. Como Él es el verdadero Dios, no lo puedo separar. Tengo que, de alguna manera, integrar su vida en mi vida. Llegar a ver que vivo de la fe del Hijo de Dios, es decir, de lo que Jesús vivía cara al Padre. Eso lo tengo que asimilar yo, para poder vivir yo mi vida frente a Dios como la vivió Jesús. Porque solo así realmente es. A veces nos cuesta porque, no sé, nos vemos juzgados y limitados por nuestra conciencia racional. Lo vuelvo a decir, no es la conciencia mística la que realmente usamos para relacionarnos con Dios, sino la conciencia racional. A ver qué es lo que me manda Dios, qué es lo que me pide, qué es lo que tal. Pero la conciencia mística es la que me dice, Dios me envuelve en esa noticia amorosa, que no la puedo de alguna manera más que experimentar por dentro, y no racionalmente, sino en mi vida interiormente, sintiendo ese amor inmenso de Dios, que me está envolviendo, que me está dando esa paz interior. Pues esa es la que hay que cultivar. Ese es el entendimiento, así se purifica el entendimiento. Todo lo demás es querer escuchar muchas ideas y a lo mejor no sacar ninguna consecuencia práctica porque no me llevan a esto que he dicho, a conformar mi vida con la vida de Jesús. Pero Jesús la vivió así. Vivió su filiación divina desde esta dimensión mística, no desde esa dimensión racional en la que le hemos dicho, pues tiene que saberlo todo porque como es Dios tiene que saberlo todo. Eso es racionalidad, eso es lo que la razón dice, pero lo que la conciencia mística de amor me dice que es Dios es algo más, mucho más. Es esa conciencia de la presencia amorosa de Dios en la vida. Entonces, por eso, San Juan de la Cruz me lleva a esta noticia contemplativa, a este saber que todo es un camino de contemplación si realmente lo vivimos conformándonos con Jesús, porque Jesús lo que vivió fue una vida contemplativa, es decir, una experiencia de sentir que su vida como verdadero hombre estaba llena de Dios, como verdadero Dios, que era Hijo. Y eso es lo que la conciencia de Jesús vivía, no como yo me la puedo imaginar, que entonces ya estoy cavilando con mi mente racional, sino en la medida en que yo me voy identificando con Cristo. Traiga un ordinario apetito de conformar su vida con la de Cristo y comportarse como Cristo viviría. Eso es lo que verdaderamente... Por eso, en este camino de la subida del Monte Carmelo, en este capítulo 14, en el libro segundo ya, es cuando San Juan de Cruz nos da como la clave. No busquéis otras noticias, no andéis dándole más noticias al entendimiento que no sean esas noticias general amorosa, porque esa es la que realmente me une con Dios. Así sí que asimilo lo que es el ser hijo del Padre, en esa noticia general, oscura, amorosa. Y desde luego, desde ahí, vendrá una conducta filial. Lo que haga saldrá de esa noticia de amor y lo haré no por apariencias, no por leyes, sino por vida, por lo que Dios me va haciendo vivir. Mi vida se hará como la de Jesús, expresión
de la realidad de Dios encarnada en mí. En Jesús se encarnó el Hijo de Dios y en mí se encarna también esa condición divina de hijo en la medida en que yo lo viva, porque yo también soy hijo de Dios. Sois hijos y tenéis que rezar el Padre Nuestro, pero es porque verdaderamente descubrís que sois hijos de Dios. Esta es la clave, como os digo, para leer este libro segundo de la subida del Monte Carmelo. Esta tarde, porque luego San Juan de la Cruz, cuando está así como hablando de ello, de que hay que purificar el entendimiento, luego la memoria, luego la voluntad, dice, pero tengo que aclararles un poco más qué tipo de unión con Dios es la que yo quiero de alguna manera poner de relieve, porque es la única verdadera. Es que a veces decimos, bueno, pues la unión con Dios es que, claro, pues es que si Dios no me sostuviera, pues yo sería nada. Bueno, eso lo dice la mente, pero la verdad es que desde donde la vida de Dios y mi vida se hacen una. Pues esta tarde es lo que voy a intentar poneros un poco de relieve, lo que San Juan de la Cruz de repente se le ocurre decir, ay, tengo que aclararles bien qué es eso de la unión con Dios, porque seguramente que lo están entendiendo mal. Están entendiendo pues eso, que sí, que si yo no tuviera un Dios que me sostiene, pues yo estaría hecho, porque yo no me puedo dar la vida o lo que sea. Bueno, esas son razones, pero la verdadera y auténtica experiencia de la unión con Dios no puede ser simplemente el fruto de que yo lo pienso y ya está. No, tiene que ser algo que yo vivo y encarno en mi propia vida, Entonces esta tarde sí que lo daremos. Pero luego, digo porque estoy haciendo un poco un recorrido muy rápido de lo que sería el libro de la subida del Monte Carmelo. Entonces una vez que ha puesto eso de clave, ha puesto en clave que es la unión con Dios, y efectivamente también que a la noticia de Dios se llega con esa noticia general oscura y amorosa, y que hay que, de alguna manera, orientar todo nuestro conocimiento de Dios hacia ese conocimiento de la noticia oscura y general, pues tiene algunas cosas que son claves y que están dentro de este libro segundo de la subida. Y esas son las que voy a dar así un poco de vista para que leáis, porque son los famosos capítulos que siempre hay que leer. El capítulo 7 del libro segundo de la subida, pues es cómo podemos de alguna manera conformar nuestra vida con la de Cristo. Ya he dicho yo, viviendo desde esta dimensión teologal de fe tan profunda. Pero ¿cómo se llega a vivir esa dimensión teologal tan profunda? Pues tomando la cruz y siguiendo a Jesús. Claro. ¿Y eso cómo es? Ay, pues porque hay que tener muchos sufrimientos y luego después ya ofrecerlos, y una vez que se ofrecen, pues ya Dios te da. No. El camino que San Juan de la Cruz propone en ese libro, en ese capítulo 7, que dice que muchos espirituales no lo entienden porque no saben qué es el seguir a Cristo de veras por el camino de la cruz, es porque verdaderamente la fe se vive en plenitud justo cuando se llega a ese vaciamiento al que llegó Jesús en la cruz. Cuando su vida estuvo totalmente traspasada por la vida divina, pues no cuando empezaba a hacer milagros, sino cuando hizo el mayor milagro, que es hacer que la vida humana y la vida divina se fusionaran, fueran una. ¿Y eso cuándo fue? Cuando Jesús, amando al Padre sobre todas las cosas, le entrega su vida, ¿para qué? Para que el mundo conozca que Dios es amor y que Dios es Padre. Entonces, en ese momento de la cruz, cuando no tiene nada, ¿qué tiene? ¿Mucha fuerza, mucho poder? No, si no está haciendo ningún milagro, sino dejándose morir. ¿Qué tiene? Pues no tiene nada, porque resulta que los pocos que le creían se han ido. Porque María está ya lejos, ahí al pie de la cruz.
pero se siente totalmente abandonado de las criaturas y sentiría las angustias de la muerte, que es el final de la vida. Pues justo cuando en ese momento está totalmente vacío, es justamente cuando se une lo humano y lo divino. Y en ese camino es donde tenemos que seguir a Jesús, comportarse en todo como Él se hubiera, pues dándonos cuenta de que nuestra vida trae situaciones de cruz de esa manera, en que nos vemos totalmente vacíos de todo, y en ese momento es cuando tenemos que experimentar y vivir la plenitud de la vida divina en mi vida. Ahora es cuando Dios puede entrar plenamente en mi vida, no cuando yo lo reconozco con mi cabeza, no cuando yo de alguna manera hago una conducta pues buena y entonces digo pues Dios está conmigo, porque claro, no, cuando yo estoy como Jesús totalmente vacío de mí, entonces Dios entra plenamente en mi vida y viene eso que llamamos la unión del hombre con Dios. Es cuando realmente lo divino y lo humano se pueden unir. Si no, siempre hay eso que hace que Dios no pueda entrar. Vale. Pero vuelvo a deciros, esto no es una teoría, nace de esa constante, diríamos, motivación que tiene que darse en mi vida. Traigo un ordinario deseo de imitar a Cristo. Entonces, ese sentir a Jesús tan cerca. Bueno, pues esto es la clave de la espiritualidad carmelitana. Porque ahí es donde Santa Teresa puso el acento. Dijo, como no encontremos la divinidad en la humanidad de Cristo, la divinidad a la que llegamos es gnóstica, es decir, es mental, no es vivencial, no es la vida. Y por eso es tan importante dentro de la espiritualidad del Carmelo caer en la cuenta de que ese vaciamiento que hace posible que Dios entre en mi vida nace de considerar la vida de Jesús y llegar hasta la muerte y muerte de cruz unidos a Él. Cuando nos vamos conformando a Jesús en su vida hasta ese momento, hasta la cruz, vamos asimilando lo que sería la experiencia más honda de Dios. Y esa es la experiencia mística que vive el carmelita y que nos tiene que ayudar precisamente a ser testigos de ello, porque, bueno, pues sabemos que nuestra vocación en la Iglesia es ser testigos de esa espiritualidad carmelitana, que nace de esa experiencia de Dios, y esa experiencia de Dios brota de la conciencia de nuestra Madre Santa Teresa, que tuvo a Cristo, y de estas enseñanzas de San Juan de la Cruz, que a la luz de lo que le dijo Santa Teresa, acaba poniendo esto como camino. La subida del Monte Carmelo tiene como centro el saber que hay que seguir a Cristo, capítulo 6, hasta la muerte y muerte de cruz, o capítulo 22, famoso también, Dios no tiene otra palabra, Dios no nos va a decir otra cosa que no sea la que nos ha dicho por su Hijo. Entonces, cuando realmente buscamos querer conocer a Dios por otras experiencias que llamamos místicas, especiales, singulares, no. La única experiencia última y definitiva para encontrarnos verdaderamente con el Dios de nuestro Señor Jesucristo es esta. Es la que nos va llegando por el deseo de conformar nuestra vida con la de Cristo y al final ver que Dios no tiene otra palabra. Dios no tiene otra forma de decirnos quién es, sino es a través de Cristo. Y esta es la palabra que hay que escuchar en el silencio, es decir, no dándole vueltas al coco con muchas razones y contrarrazones y pensamientos y no sé qué, sino en el silencio. Y en el silencio ha de ser oída del alma,
Mi vida tiene que llenarse de esa presencia amorosa de Dios. Esto que os he dicho esta mañana sería un poco el venir a deciros, vamos a ver, tú lees el libro de la subida, muy bien, pero no lo leas sino a partir de aquí, de cómo te ayuda a conformarte con la vida de Jesús. Porque lo que vayas a hacer siguiendo lo que dice San Juan de la Cruz en el libro de la subida, no es otra cosa que en conformar tu vida con la vida de Jesús, que es la persona que verdaderamente vivió la dimensión última del hombre cuando se une con Dios. Entonces, esta tarde voy a daros fuerza a esto que os decía, de qué tipo de unión con Dios se refiere, porque si no, vuelvo a deciros, hablamos de unión con Dios de un tipo muy racional, y es la unión mística. Nos unimos con Dios de ese modo misterioso, profundo, único, y eso hay que conocerlo bien para poder aspirar a ello, porque si no aspiramos a uniones con Dios que nacen del que me siento muy a gusto en la oración, o que hago las cosas y tengo pues ese, diríamos, el prurito de haber hecho lo que tenía que hacer y qué bien, y cómo respondo, ¿no? Eso depende, ¿eh? Vale, pues esto que os he dicho esta mañana, que sea un poco como la pauta. Como veis, no vengo siguiendo poco a poco la doctrina así leyendo a San Juan de la Cruz, sino dándoos una panorámica. Pero ahora vosotros, si leéis despacio el libro de la subida, pues iréis viendo que efectivamente, al final lo que se trata no es de que la subida del Monte Carmelo me enseñe un camino para al final pues conocer mejor a Jesús, sino que me enseña el camino que siguió Jesús para poder yo seguirlo después y llegar como Jesús a descubrir mi conciencia de hijo de Dios. Y si no, hacemos un monstruo de Jesús. Jesús es el ser humano que vivió plenamente su condición divina, porque era hijo de Dios. Pero en esa medida todos estamos llamados a caminar. Ese es nuestro camino. Y por eso la subida del Monte Carmelo. Porque tenemos que, primero, bien, pues que todo sea por honra y gloria de Dios, y que si hago las cosas las haga por honra y gloria de Dios, perfecto. Pero luego eso tiene que nacer de una experiencia de fe tan profunda que nazca de esa noticia oscura y general y amorosa. Y por eso dice, la fe es oscura. La fe es oscura no porque me dice verdades. Esto tenemos que tener muy en cuenta también, porque hasta hace poco pensábamos que la fe era eso, decir amén a lo que de alguna manera se había propuesto como dogmas de la Iglesia. Y todos lo sabemos, pero no lo hemos practicado, que los dogmas es como la envoltura de ese gran misterio que el concilio ha puesto muy de relieve y que es: Dios ha querido llamar al hombre a la unión con Él, por Cristo en el Espíritu. Ese es el núcleo de la revelación de Dios. Yo no sabré lo que es Dios por más que me den un montón de dogmas que envuelven al misterio, porque me quedo con lo que sería el envoltorio. El envoltorio me tiene que servir para descubrir dónde está el meollo. Y cuando llego al meollo es cuando verdaderamente conozco la verdad de Dios. Si no vivo la experiencia fuerte de la unión con Dios, mi conocimiento de Dios es muy periférico, muy de razón, muy superficial, y tiene que ser vivencial. Entonces, en esto sí que también tenemos que dar gracias a Dios, porque a raíz del Concilio Vaticano II, la llamada a la unión con Dios es universal. Y esa llamada a la unión con Dios, que es universal y siempre lo fue, de alguna manera es la que hay que proponer y alentar. ¿Y quién la propone y quién la alienta? Nuestros místicos. O sea, si no fuera a través de este San Juan de la Cruz de Santa Teresa, pues viviríamos una vida de cara a ese Dios que de alguna manera mi razón me propone, y no es falsa, pero no es plena. O sea, no estamos criticando por falso lo que es verdadero, sino que estamos intentando, a la luz de San Juan de la Cruz, dar el paso último, que es el paso contemplativo, que es el llegar a la experiencia de Dios
a la que Jesús nos invita, porque vino al mundo a revelar quién era Dios, y a la que los místicos, descubriendo lo que vino Jesús a decirnos, nos ayudan a entender. Y por eso San Juan de la Cruz y Santa Teresa no son tan necesarios hoy, porque hoy más que nunca hemos venido a caer en la cuenta de que efectivamente el misterio de Dios que se revela no se revela sino a través de la unión con Él. Así es como conocemos a Dios, en el unirnos a Él. Vale, pues lo dejamos aquí un momentito. Terminamos ahora nuestra oración. ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿Puede ser? Sí, fue que sí. Es que entonces a mí me surge una duda, a ver si me lo puede clarificar, es que si la experiencia de Dios es la base de la espiritualidad carmelitana y tal como está comentando, entonces, ¿cómo se puede conocer esa experiencia si no se ha perdido todo en esta vida? ¿Comprende lo que quiero decirle? Que es cuando llega Jesús al final, entonces, porque claro, siempre, nunca llegamos ahí. Sí, voy a ver si te he podido entender. Lo que nosotros, cuando estamos un poco siguiendo a los místicos, estamos haciendo, no es como coger un camino extraordinario, sino como concienciarnos de lo que está escondido en el Evangelio, que muchas veces pues no lo llegamos a leer con toda la hondura que el Evangelio tiene, porque no ha habido alentadores para leerlo con esa dimensión. O sea, ese proyecto de Santa Teresa, por ejemplo, de decir, bueno, pues yo lo que quiero es descubrir lo que dice el Evangelio, que Jesús está en medio de nosotros, y ese experimentar a Cristo en medio, pues es lo que me da la experiencia de Dios más honda. Claro, eso ya estaba en el Evangelio y en la tradición de la Iglesia, pero el ahondarlo y el quererlo vivir con profundidad es lo que descubre Santa Teresa como gran mística que es de lo que sería la tradición cristiana. Entonces, bueno, pues sí, donde hay uno o dos en mi nombre y estoy yo en medio de ellos. ¿Pero qué significa eso? Y ya viene Santa Teresa a decirme, pues sí, Cristo en medio de nosotras, y teniendo esa conciencia de que realmente uniéndonos a Cristo estamos encontrando la divinidad, lo que es el misterio de Dios. No el Dios de mi cabeza, es el misterio amor de Dios. Lo vamos descubriendo, pues eso es poco a poco lo que vamos viendo, ¿no?, en la fe. Y lo que sí que es verdad es también algo que no es fácil de descubrir, ¿no? Pero la vida es un todo que no como que se va desarrollando y llega al final, sino también es un todo en la medida en que, de alguna forma, ya se está viviendo lo que es el final. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que realmente el misterio de la cruz de Jesús, en el cual se desvela plenamente lo que es el ser Dios y el ser el hombre uno, porque es ahí cuando verdaderamente se hace la verdadera unión, estaba ya de alguna manera viviéndose siempre, porque siempre que de alguna manera el sujeto muere a sí mismo y vive para Dios, está proyectando el final, que es la cruz, al presente. Y eso lo estamos viendo constantemente. ¿Cuántas veces en nuestra vida lo que vivimos es ya la experiencia última? Es decir, de repente nos sentimos, pues eso, totalmente vacíos, totalmente... Y bueno, eso lo vivimos en ese Padre que dice Jesús en la cruz. Pues eso ya es llegar también a vivir esa plenitud de vida, de comunión con Dios última y definitiva. O sea, quiero decir, la vida no es una línea solo, sino que es un misterio que se va como, de alguna manera, desvelando conforme voy viviendo, pero que ya está el núcleo. Sí, digamos que cuando pierdes todo lo que te importa, entonces se encuentra, ¿no? Pierdes todo lo que te importa en
ese momento de la vida es como si también hubieras llegado al final. Claro, es que en el fondo como hay una anticipación, constantemente estamos viviendo o podemos vivir esas plenitudes de vida porque de alguna manera nos dejamos llenar de ese vacío que nos llena de Dios al final. Pero lo que sí que me importaba es eso, que tengáis muy presente lo que Santa Teresa y San Juan de la Cruz han puesto de relieve en la experiencia de Dios, que es que hay que conformar nuestra vida con la de Cristo y para eso hay que estarle constantemente teniendo al lado. Siempre Cristo a mi lado, siempre. Y así es como puedo, de alguna manera, poder vivir la experiencia, porque si no se me va. Pues vamos a rezar entonces ya.